Gloria a Dios. Bueno es el Señor, amén. ¿Cuántos han gozado en el Señor? Nos regocijamos en su presencia y cantamos al Dios del cielo con todo nuestro corazón, porque tenemos un Dios bueno, un Dios santo y un Dios puro, y un Dios real y preocupado del quehacer de la iglesia de Cristo. Un Dios que atiende a todas nuestras necesidades y que también conoce todas nuestras debilidades y flaquezas. Pero Dios es fiel, Dios es bueno, Él es poderoso. Él siempre nos retribuye. Dios es un Dios que da, es un Dios que da rica y abundantemente. Así es que gocémonos en el Señor con todo lo que Dios nos da día tras día. Muy linda la lectura bíblica, como cada día que se lee la palabra de Dios. Es fundamental para nuestro crecimiento. Vamos a, algunos domingos más adelante, vamos a hacer algunos pequeños cambios con respecto al tiempo, 10:30 de la mañana. Y un poco antes va a haber lectura de la palabra de Dios. Va a haber una lectura, va a haber una voz leyendo la escritura durante un tiempo para que pongamos más atención a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a tener una palabra hablada, es un relato que se hace de la Biblia y vamos a ver algunos salmos. Vamos a leer tal vez uno o dos durante el inicio de nuestras reuniones y así cada domingo vamos a ir poniendo algunas lecturas bíblicas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si la palabra está viva dentro de nosotros, estamos todos vivos entonces. Y es Dios mismo a través del poder de su palabra. Así que vamos a realizar este trabajo para que disfrutemos de una palabra que nos trae aliento y fortaleza. Antes de pasar a la palabra del Señor, quiero invitar, nos visita nuestro pastor Hernán Venegas. Pasa, hijo, Dios te bendiga. Él es un gran amigo nuestro y quiero que los salude. Él está de visita hoy con nosotros. Así que Dios bendiga a nuestro pastor Hernán, que estaba aquí compartiendo junto a nosotros. Y mi amado siervo, que mi Dios me lo bendiga mucho. Amén. Gloria al Señor. Sea el nombre del Señor bendito. Amén. Me gozaba hasta ese tiempo, quería visitarlo, por algunas circunstancias no se podía, pero hoy lo intenté y llegué. Me costó, pero llegué. Anduve por unas poblaciones que jamás las había conocido, porque me pasé y me tenía que devolver y bueno, y no soy muy, con estos ojos que manejo, uno ve el celular con los otros lentes, así que no podía hacer ese cambio, así que tenía que detenerme para mirar el celular. Bueno, pero gracias al Señor pude llegar. Amén. Y me gusta llegar a la hora que me dicen que comienza el servicio. No me gusta llegar tarde, así que gracias al Señor pude hacerlo. Me gozaba por una circunstancia que el Espíritu Santo, y me maravillo de su presencia, cuando manifiesta su presencia con su palabra. Y una frase que me ha marcado hace mucho tiempo, hace varios días que uno le canta al Señor cántico y muchas veces no nos cansamos a meditar lo que estamos cantando. Y esta frase se ha marcado mucho. Señor, abre los cielos. Y hoy día nuevamente la volví a escuchar en el inicio del servicio. Señor, abre los cielos. Y anoche su presencia fue tan hermosa en el servicio y también los hermanos del canto pronunciaron ese canto. Señor, abre los cielos. Amén. Y me quedé meditando y el Señor tocó mi corazón y me dice, si yo abro los cielos, ¿qué quieres que baje para ti? En los cielos está todo, o sea, hay de todo. Y muchas veces generalizamos, dice, Señor, abre los cielos. Y el Señor dice, y si yo abro los cielos, ¿están preparados para recibir lo que yo pueda enviarle a ustedes del cielo? Y me dice, ¿y tú qué quieres? ¿Qué quieres tú? Porque tú me estás diciendo que yo abra los cielos. Y yo cuando mis hijos me piden algo, yo se los doy. Así que cuidado con lo que pedimos, porque a veces estamos preparados para recibir. Amén. Amén. Comenzamos el servicio, decía, bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Pero es a este lugar. A este lugar. Porque por muy lindo, y tienen un templo hermoso, pero por muy lindo que sean los templos hechos por manos de hombres, el Señor no habita ahí. Él habita en nuestro corazón. Y cuando le decimos bienvenido Espíritu Santo, es aquí. Y Él habita.
Hace un tiempo estaba predicando en Cabildo y Dios me habló esto y me dice, y con esto, pero quiero contarle esto porque son cosas, esas perlas que el Señor entrega en su momento, que a uno lo deja, uno se sube acá, yo jamás me pienso qué es lo que voy a decir. Señor, dime tú qué es lo que digo. Y me estás diciendo que les diga esto porque era importante, porque comenzamos diciendo, bienvenido Espíritu Santo. Sin su presencia no somos nada, hermano. Podemos hacer muchas cosas, pero no tienen sentido y no tienen rumbo. Pero cuando el Señor nos dirige, tiene sentido y tiene rumbo y tiene propósito. Y me decía, ¿tú de verdad crees que yo habito en el corazón del hombre? Habitación es donde habita, donde vive, es su residencia. Y me dice, si yo tomase el celular y pusiese el Waze y pusiera la dirección, y tú pones, uno pone la dirección de su casa y le aparece, ¿no? Usted hace ese ejercicio, pone la dirección de su casa y aparece una, lo mismo estaba haciendo yo con el teléfono, aparecía ese puntito rojo y ahí está la iglesia. 0710. Entonces, y ese día me dice, Señor, si yo tuviese mi celular, me dijo, y yo pusiese la dirección de tu corazón, aparecería ese puntito rojo donde yo estoy habitando. Y me quebró el Señor. Señor, espero que tú abres tu teléfono y apretes la dirección de mi corazón y que tú estés ahí. Amén. A veces tenemos el teléfono y marcamos, bueno, pero esa vez me dijo, si yo apretara el botón del Waze celestial, aparecería tu corazón como mi habitación. Amén. Dios los bendiga, hermano. Amén. Me gozo de conocer nuevos hermanos. Y cuando estaba ahí decía, tengo que conocer más hermanos porque cuando estemos allá en el cielo quiero verlos. Quiero decir, ¿dónde? Ah, a usted lo vi allá. A usted lo conocí allá. Los vimos allá. Tengo la esperanza de irme con el Señor. Y quiero verlo. Amén. Y yo le doy gracias al pastor porque yo lo he visto y de verdad que lo he visto hacer cosas que por lo general no hacen otros siervos. Es hacer cosas por otro. Cuando uno hace cosas para otro, ni siquiera aparece, sino que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para que otros sean usados. Y lo hace como detrás de bambalinas. Y yo lo he visto. Y de esas cosas yo aprendo. Amén. Lo conozco hace un año más o menos y lo he visto siempre hacer lo mismo. Amén. Y la lectura hablaba de eso, de reconocer a quien el Señor ha puesto para que los dirija a ustedes. Amén. No es fácil estar al frente. Tenemos todos los dardos, todos los misiles del enemigo apuntándonos a nosotros, hermano. Aunque usted no lo crea. Todos los días, 24/7, los dardos, los misiles, las bombas están dirigidas hacia nosotros. Porque el diablo sabe que si nos voltea a nosotros, no se va solamente uno. Y yo lo he visto, hermano. Así que bendigan a su siervo, apoyen a su siervo, porque si lo hacen a él, lo están haciendo con el Señor. Amén. Así que Dios les bendiga. Pastoreo una congregación en Renca que se llama Pueblo de Dios y soy presidente de una fundación que se llama El Pan Nuestro. Alimentamos a aquellos que tienen hambre. Amén. Yo quería venir hoy día porque anoche quedé con hambre. Y dije, quiero comer hoy día. Y vine a comer. Y si a la tarde hay otro lugar donde pueda comer, voy a comer. Este estómago tiene un límite. A mí me encantan los porotos, pero más de 2 platos yo no me puedo comer. Pero mi espíritu es ilimitado. Entre más como, más me da hambre. Y Dios dijo que bienaventurados los que tienen hambre. Amén. Y espero que hayas venido con hambre porque Él les va a dar de comer. Amén. Dios te bendiga. Muchas bendiciones, hijo. Dios te guarde. Dios bendiga a nuestro pastor Hernán. Ellos tienen reunión los días sábados, en la tarde, durante la semana también, y es parte importante de su trabajo misionero que él realiza en la corporación. Es un gran amigo, nos conocemos y creo que conocemos a muchos siervos del Señor. El trabajo que realizamos
es mucho, pero hermanos, no importa qué lo hacemos. Esto es para el reino, trabajamos para el reino. Si nos nombran o no nos nombran, no importa. Porque lo importante es el reino de Dios, hacer cosas para el Señor. Y a veces apoyamos allí y estamos siempre. La gracia del Señor, cuando llega sobre nuestras vidas, nos disponemos para servir, sin importar, porque todas las cosas las hacemos para nuestro Dios. Y usted y yo estamos hoy aquí para la gloria de Cristo. Estamos para servir a un Dios tan maravilloso y poderoso. Quisiera hablar hoy sobre recibir poder para servir. ¿Qué es el poder? El único poder que Dios nos ha dado es el poder del Espíritu Santo. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, habla, recibiréis poder. ¿Y por qué habla tanta importancia del poder? Porque es lo sobrenatural de Dios que mueve al hombre en lo sobrenatural. Y en este mundo en el que vivimos necesitamos fuerzas para sobrellevar todas las dificultades, pero también para saber hablar a otros del reino de los cielos. Fíjese que ocurren cosas maravillosas cuando alguien dobla sus rodillas. Ocurren milagros sorprendentes cuando alguien se inclina delante de Dios. Ocurren cosas sobrenaturales solo cuando invocamos el nombre de nuestro Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 31 al 33, estos 3 versículos nos muestran algo valioso e importante de lo que es la oración, el clamor. Pero esa oración que está cubierta por el Espíritu Santo cuando el Espíritu guía nuestras vidas. Si nosotros servimos a Dios, entonces Dios también nos ayuda para que le sirvamos mucho mejor. Él renueva nuestras fuerzas y Él nos da ánimo y fortaleza. Aquí la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 31, dice de esta manera al 33. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Gloria a Dios por eso. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Como los primeros discípulos tuvieron que enfrentar todas las dificultades, toda la presión social, toda la presión económica de aquel tiempo también. Cómo tuvieron que soportar todo el escarnio y las burlas de que habían crucificado a su maestro, al que predicaba, al que enseñaba, al que hablaba de una vida eterna, al que hablaba de libertad, siendo que se sentían prisioneros y esclavos de todo ese imperio romano. ¿Cómo? ¿Dónde está todo aquello? Pero Jesús viene con gran poder a enseñar estas verdades. Y aquí vemos el respaldo de Dios sobre su iglesia. Dios te respalda a ti. Dios está contigo. Dios tiene deseos de que tú muevas su mano en favor tuyo. Sí, Dios quiere que cuando tú ores sientas que su mano te está respaldando, sientes que te está apoyando. Gloria a Dios por eso. Ese hombre que se sube a un carro para correr una carrera, él no puede hacer nada más que apretar un acelerador, pero ¿sabe quién es lo que lo mueve? Es su motor. Si ese motor está malo, va a fallar, perderá esa carrera. Dios es el poder del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, que nos va moviendo y motivando. Dios nos impulsa, Dios nos guía. Aquí es el conductor, nuestro Señor. Los primeros creyentes tuvieron que enfrentar todo tipo de oposición, pero sabían que había un poder sobrenatural. Era un desafío para los discípulos. Ya no estaba el maestro junto a ellos, pero el Espíritu Santo estaba en ellos para guiarlos hacia el nuevo proyecto y también para seguir la obra que Dios había comenzado. Tenían miedo. Aquí en esta porción que leemos fueron arrestados, fueron tomados prisioneros por lo que estaba sucediendo. Los líderes judíos, como siempre, se opusieron. Ser testigo de Cristo significaba ahora 2 cosas: arriesgar la vida y la libertad. Para nosotros hoy no es eso. Cuando usted predica y habla del reino de los cielos, no está en juego su vida ni su libertad. Todo lo contrario, pero es lo que menos hacemos, hablar del reino de Dios. Y Dios dice: yo les he dado un poder sobrenatural para que ustedes manifiesten este poder a todos los que están a su alrededor. Cuando hablamos de este poder, hablamos de la importancia de que Dios llene nuestras vidas y nuestros corazones. Antiguamente la gente era todo ir a los estadios y al fútbol. Hoy la gente acude a los malls, llenos los malls. No sé si te han visto, hoy día se están haciendo nuevas experiencias de visitar los malls, repartirse la gente y comenzar a cantar en los pasillos.
y levantar alabanzas. Y están en uno y otro lugar y cantan de un balcón a otro. ¿Sabe por qué? Porque allí está la gente hoy día. Y para eso se necesita poder desde lo alto. No solo cantar una canción, sino una canción ungida por el Espíritu Santo de Dios. Que la gente pueda entender que necesitan a Cristo, que pueden volverse a su Señor que los ama. Por eso dice la Biblia, poder del Espíritu Santo, para hablar ¿en qué? En favor de Cristo. Cuando hablar en favor de Cristo significa enfrentar la hostilidad. ¿Qué encontramos hoy? Mucha hostilidad en este mundo. Un país lleno de violencia, y no solo aquí, sino en todas partes. Los extranjeros, nuestros vecinos, uruguayos, paraguayos, Costa Rica. Es caro venir hoy a Chile. Es caro. Es muy hermoso ese país, pero es caro. Pero ¿sabe qué le decía yo? Pero Dios nos ha provisto todo. Dios nos ha provisto todo. Porque aunque las cosas están difíciles, Dios está de nuestro lado. Dios es nuestro proveedor, es nuestro sustentador. Si es que tienen que entender que hay un Dios maravilloso junto a nosotros. Que hay un Dios que nos guarda. Que no tenemos una gran potencia, pero tenemos un Dios que está de nuestro lado. Y sabe, Dios es maravilloso. Los cristianos a veces les cuesta hablar, sienten cierta reticencia, cierto temor, cierto miedo a hablar del reino de Dios. Piensa que las personas los van a rechazar por esto. Tal vez así sea, pero de alguna manera necesitamos poder, necesitamos una unción y seguir hablando del reino de Dios. La iglesia crece en la medida en que hablamos del reino, en que comunicamos las verdades de Dios a otras personas. Estos primeros discípulos estaban enfrentados a la hostilidad, a una represión social. No tenían lo que hoy existe como cientos de leyes que pueden proteger a los individuos. Así es que ellos se sentían totalmente abandonados, pero no por Dios. Dios nunca abandona al hombre. Dios jamás te deja, Él siempre está contigo. A veces la gente piensa en las consecuencias. Que me tilden de tal, que me separen de los demás, que me hagan un vacío. ¿Y qué importa aquello si el reino de Dios está contigo? Y fíjese, todo lo contrario. Yo creo que cuando hablamos del reino y mostramos con la palabra que eres nuestro Dios, la gente se va a acercar a nosotros. Porque la gente tiene necesidades. Las oculta detrás del afán, detrás de consumir, de pasarlo bien. De sus finanzas, está todo bien. Estoy llegando a la cúspide de mi carrera, en mis estudios, o lo que no pude hacer ayer lo estoy haciendo hoy. Pero eso es solo humano, eso es solo de la vida, eso es natural. Cuando termines eso y bajes con tu cartón, con tu título, bajarás tan vacío como cuando comenzaste. Porque lo único que llena el corazón del hombre es Dios. Este mundo nada te llenará. Te compras un vehículo nuevo y a las horas estás tan vacío. Y ves la tremenda deuda que tienes, y ves los compromisos que tienes, y tienes temor de dejarlo en cierto lugar porque te lo pueden robar. Y ahí te sientes y dices, ¿por qué tengo todo esto? ¿Por qué no mejor tener al Señor en nuestros corazones? Y ahí nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. Y el mundo está igual. Está en una percepción de Dios como tan lejana, o como que Dios me va a ayudar porque algo tal cosa. Y lo importante es que el hombre tenga una relación íntima con Dios. Que el hombre pueda acercarse a Dios y pedir a Dios de su gracia y su favor. Nosotros debiéramos ser personas que hablemos del reino donde estemos, porque eso también hablará bien de nosotros. El que habla del reino está hablando de Dios. Y el que habla bien de Dios, Dios hablará bien delante de él también. Y tendrá beneficios de Dios. Dios te dará todo lo que tú requieras y necesites. Dios lo hace porque Él es bueno. Él es proveedor, Él es sustentador de todas las cosas. Todos nos hemos sentido de la misma manera a veces, con una necesidad de ir y de hablar a otro del reino de los cielos. Nunca debemos perder de vista la importancia de lo que Dios quiere hacer. Ser testigo de Cristo tal vez no sea fácil, pero quiero decirle algo: el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos ayuda a superar todos nuestros temores y nos da esa gracia y sabiduría. Este versículo nos habla de la importancia de lo que Dios está haciendo. Quisiera por favor, hija, que pusieras desde el versículo 29 del mismo Hechos 4 al 30. Quiero leer estos versículos anteriores para que tengamos también una idea de lo que está sucediendo allí. Cómo es la situación de los discípulos de Cristo. Y ahora, Señor, mira lo que dicen ellos. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen. Tú no les importaba nada.
Hay presión, pero yo quiero seguir hablando de ti. Mira las amenazas que tiene el enemigo contra nosotros. Las enfermedades, los peligros de hoy, el robo, la rapiña está en todas partes. Hay amenazas sociales también, pero Dios es nuestro amparo y fortaleza. El versículo 30, por favor, y ahí dice: mientras extiendes tu mano, mire qué preciosa oración, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Mientras se realizan todas estas cosas, Dios del cielo, concédenos de nuevo para hablar de tu palabra. Concédenos la oportunidad de seguir hablando en tu precioso nombre. Danos esas nuevas fuerzas para extender tu reino y para poder alcanzar a muchísimos otros para la gloria de Cristo. En todo, hermanos, nosotros debemos entrar en un movimiento espiritual de acercar a otros al reino de los cielos. Aquí encontramos en la importancia de lo que están ellos viendo. Señor, mira sus amenazas, cómo se sentían amenazados. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu palabra, dice el versículo 29. Sí, Señor. Las amenazas. ¿Quién nos amenaza? Decía nuestro pastor Hernán, el enemigo. Tiene todo puesto hacia la iglesia, hacia su pueblo. Cansar, fatigar, sentirnos a veces sin ganas, sin deseos, pero Dios está allí para levantar tu corazón. Dios tiene poder por medio del Espíritu Santo. Los problemas parece que son grandes, pero no lo son si Dios está con nosotros. El enemigo todo lo agranda, todo lo hace verse grande, lo hace verse como que es un terror, pero Dios dice: no es así. Es la manera del engaño, de la mentira de Satanás. Dios todo los hace ver de una manera maravillosa, milagrosa. Cuando estaba esta guerra que comenzó, esta guerra entre una nación y unos terroristas, hermanos, también todo lo que encontrábamos en las redes sociales o tú veías o en las noticias, todo era terrorífico. Y es verdad, ninguna guerra es buena. El fin del mundo, la tercera guerra mundial, vienen los conflictos. Hermanos míos, la Biblia habla de todo aquello. Pero Dios está con su iglesia, Dios está con su pueblo. La palabra se cumplirá en nosotros primero, porque somos su pueblo. Hermanos míos, si las cosas vienen cuando el hombre descuida su relación, su intimidad con Dios, el enemigo está planeando destruir tu vida y toda la nuestra, pero Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Dios está de nuestro lado. Estos hombres sentían que habían muchas amenazas, pero la importancia era seguir hablando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Aquí el versículo 30 dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Estos textos son hermosos en lo que conllevan las palabras de estos hombres. ¿Por qué? Fíjese, no están pidiendo protección para ellos. Si tú lees todo el capítulo 4, en ninguna parte sale: Señor, protégeme, cuida, mira a mis hijos, mira a mi familia. No, ellos están parados, firmes en la roca que es Cristo Jesús, seguros de que Dios cubrirá a los que uno ama. Si tú sirves a Dios, Dios guardará a los tuyos. Si Dios es grande, Él es poderoso. El fiel es Dios. Él tiene el poder para guardarte y cuidarte. Nada es imposible para nuestro Dios. No es una oración personal hacia ellos. Están haciendo una oración que abarca a los demás y la necesidad que existe en este mundo. Ayúdanos a predicar la palabra, pero danos valor, dicen ellos. La intimidad que hay en la sociedad y el mundo en el que vivimos. No se sienta intimidado por los problemas o las dificultades. Siéntase animado, fortalecido en el Señor. Les quiero hacer una pregunta y pasamos al versículo 31. ¿Cuántos han visto a Dios responder sus peticiones? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Todos hemos visto a Dios responder nuestras peticiones. Pequeñas o grandes, Dios las ha respondido. Y cuando hemos estado en la crisis más grave de nuestra vida, ha venido la mano poderosa de Dios por medio de su Santo Espíritu. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios? Él nos ha levantado otra vez. Nos ha sacudido el polvo y nos ha sacado del problema y nos pone en pie nuevamente. Y Dios nos dice y te dice a ti y a mí: tú eres mi siervo, tú eres mi sierva. Yo te amo, dice el Señor. Ponte en pie, levántate una vez más. El enemigo querrá hacer burla de usted y de mí.
Él querrá tomar autoridad y poder, pero Dios está de nuestro lado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá. Aunque se levante guerra, ¿en quién estaremos confiados? En nuestro Dios. La confianza de estos hombres era que Dios diera de su gracia y su poder. Aquí el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Algo muy conocido para nosotros, algo muy normal dentro de nuestra vida cotidiana. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una respuesta. Dios contestó, ¿sabe con qué? Con generosidad. No era algo que dijera el grupo que estaba allí, mira, yo lo sentí, no, yo también. No, Dios dijo, les daré una demostración de mi poder y de mi amor hacia ustedes. Si Dios hizo estremecer esos cimientos, Dios puede estremecer la vida de esta nación. Dios puede cambiarlo todo. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene el poder para cambiarlo todo. Dios es poderoso. ¿Y saben qué? Dios es amoroso, porque Dios responde las peticiones, las oraciones, el clamor de su pueblo. Tú y yo hemos visto a Dios responder, y Dios responde toda oración. Pero nunca hemos visto que Dios responda de esta manera. Aunque una vez estábamos aquí y tembló, ¿se acuerdan? Y ojalá suceda, no van a salir a ver. ¿Qué hizo el Señor? La Biblia no explica ni hace un relato si fue un movimiento dentro de los muros de donde estaban reunidos, o tal vez fue en la ciudad o en todo el lugar. No habla de eso la Biblia, pero sí que se estremeció aquel lugar. Una forma clara de Dios decirle a ellos que Él estaba con su pueblo. Una presencia inigualable del Espíritu Santo llenando sus vidas y demostrando el gran poder de Dios. Cuando los discípulos oraron, aquí en el versículo 31, están diciéndole: Dios, muestra tu poder y tu gloria. Muestra tu poder hacia nosotros en favor de nuestras vidas. Dios tiene un poder maravilloso para mover a su iglesia. Que ojalá se muevan tus cimientos, que se estremezca tu vida cuando tú oras al Dios del cielo. Que el Espíritu Santo lo llena todo. Una de las cosas interesantes que encontramos también es que le daban la gloria a Dios, exaltaban el nombre de nuestro Dios. El Espíritu Santo se mueve de maneras sorprendentes y maravillosas. El Espíritu Santo podía haber hecho que hablaran en lenguas, pero no hablaron en lenguas. Buscamos a veces las cosas que son más grandes cuando Dios quiere mostrar su poder de una manera sobrenatural y distinta. Dios habla de muchas maneras y nos señala su presencia. En esta porción de la Biblia también dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No solamente algunos. Qué importante era que el Espíritu Santo llenara la vida de esos discípulos, como hoy también es necesario. El Espíritu Santo llena nuestras vidas. El Espíritu Santo nos llene y nos llene más y más cada día. Cuando tú ores y dobles tus rodillas, dile al Señor: lléname. Lléname con tu Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren que el Espíritu fluya en sus vidas? Señor, que tu Espíritu fluya dentro de mí como un río de bendición y de agua viva. Que fluya tu Espíritu dentro de nosotros. Nos falta rogar a Dios por la presencia del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Ellos querían que la obra de Dios continuara, y el lugar en que estaban congregados tembló. Dios les dio un gran terremoto, hermanos, un movimiento de toda clase. Esta nación ha vivido diferentes tipos de terremotos y también ha vivido momentos de estallido social, que era como un terremoto social pero distinto. Y ahí estamos viendo la otra cara. Pero en Cristo vemos lo mejor. Todo lo que Dios hace es para su gloria y su alabanza, pero todo lo de Dios es para construir vidas, es para sanar heridas, es para renovar. El enemigo solo lo hace para destruir, para causar caos y desolación y desesperanza. Eso es lo que buscan algunos, pero Dios está con nosotros. Una señal única. ¿Sabe lo que significa el terremoto? La complacencia de Dios. Dios a través de ese terremoto les está diciendo: estoy complacido con ustedes. Estoy alegre con ustedes. Me gusta cómo han tomado los problemas y las dificultades. Dice Dios: los veo tan bien a ustedes tomando ese problema, una situación, no para morir, sino para levantarse y seguir avanzando. No tome los problemas para entonces usted entrar en un estado de caos.
Tome las dificultades como una opción de parte de Dios para seguir avanzando. Tome todo lo de Dios como un momento, una oportunidad de Dios para crecer en Él. ¿Y sabe para qué? Para inclinarnos delante del Señor con mayor claridad. Aquí, hermanos, la Biblia no habla de la magnitud. Si fue grado 6, 7, 8 o 9, no habla de eso la Biblia. Porque la importancia de todo esto era la presencia del Espíritu Santo. El lugar en que estaban todos tembló. El temblor causa asombro, causa mucha preocupación. ¿Sabe lo que causa? Inseguridad en las personas. La gente corre y no se da cuenta que está temblando en todas partes. Cree que buscar otro lugar no hay temblor. El temblor está en todas partes. Hermanos míos, cuando el hombre busca a Dios y es lleno del Espíritu Santo, siente una seguridad tan grande dentro de sí. Y quiere correr, pero para predicar la palabra. Quiere correr para hablarle a otros de este bendito evangelio y saber que Dios está con nosotros. ¿Por qué también fue un temblor? Porque nunca jamás sería olvidado. Nadie olvidará lo que ocurrió en febrero del año. ¿Cuánto fue? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Ven? Tienen buena memoria. El 27F, ¿sí se acuerdan? ¿Todos se acuerdan? ¿Ven? Este temblor fue un recordatorio de que Dios sí estaba con ellos. Y que ese día Dios les llenó del Espíritu Santo. Y que desde ese día Dios jamás los dejaría. Y que cada vez que doblaran sus rodillas, Dios volvería a responder a las peticiones de su corazón. Era una manera Dios de recordarles su gran amor y ese poder sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y sabe qué? El regalo más precioso que recibieron fue la llenura del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es algo sobrenatural. Es algo que nos da la vida y que nos renueva y que nos fortalece. La presencia del Espíritu Santo nos da acceso al trono de la gracia de Dios. Nos permite disfrutar de todo lo que significa el reino de Dios, ya que el Espíritu Santo es Dios mismo dentro de nosotros. Está allí de una manera maravillosa, fluyendo, guiando. Abrimos la Biblia y encontramos la sabiduría en ella. Encontramos la gracia y la paz que nos proporciona la palabra de nuestro Dios. El Espíritu Santo nos da valentía, nos da vigor y nos da nuevas fuerzas. El Espíritu Santo abre nuestro entendimiento. El Espíritu Santo sabe lo que hace, como una vacuna, saca todo lo malo y va purificando nuestros corazones. Nos enseña a absorber las cosas de una manera sabia. El Espíritu Santo dice eso no y lo echas para afuera. Y todo lo bueno lo tomas y lo recibes y eres edificado en Cristo Jesús. Eso hace el Espíritu Santo. No permitas que gobierne tu vida. Deja que el Espíritu Santo gobierne tu corazón. Ser llenos es un gobierno de Dios. Pablo dice: no embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Más bien sed llenos del Espíritu Santo. Ya que cuando el hombre está embriagado es gobernado por el licor. No puede controlar sus pies, sus manos, su boca para hablar. Entonces pierde el control del sentido de las cosas. Parece que todo se le viene encima y es él el que va encima de las cosas. Pablo dice: cuidado que el gobierno sea otro y no sea el Espíritu Santo. Hermano, siempre ve qué es lo que controla y qué gobierna tu vida. Hay gente que no la gobierna el licor, pero la gobiernan otras cosas. Dios dice: cuando el hombre está lleno del Espíritu Santo, entonces eso se expresa hacia los demás. Y se ve en la naturaleza humana, porque el Espíritu Santo produce un efecto tan grande en nosotros que nos permite sentir y estar, por la gracia de Dios, guiados por el Espíritu Santo en toda circunstancia, en toda situación y en todo momento que nos toque vivir. Hablar con denuedo, aquí el mismo versículo 31, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablar con denuedo es un regalo de Dios. ¿Cuántos quieren hablar del Señor? ¿Cómo entonces puedo hablar de mi Dios? ¿Cómo puedo hablar también de Él? Pues bien, a través de la oración. Señor, dame sabiduría para hablar. Dame sabiduría para enseñar a otros. Dame gracia, Padre, para conversar con personas, amigos o familiares. Y entre toda esta conversación, hablar de ti, Señor. A veces queremos que el evangelio es alma pecadora. Hermano, ¿qué es eso? No son almas las que andan caminando por allí. Hermanos, hablarles del reino de Dios es gracia y es sabiduría desde el cielo. Nunca Jesús llamó a las multitudes así. Las palabras de Jesús estaban llenas de sabiduría, estaban llenas de vida.
Él siempre hablaba con parábolas, hablando de la naturaleza, hablaba de la cosecha, de la siembra, hablaba de los campos, del trabajo. El hombre rico también. Hablaba de los deudores, hablaba de la viuda. Hablaba también del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Todas las enseñanzas captaban la atención de las personas para que escucharan el fin del mensaje, que era el corazón del hombre. ¿Sabe? No fue algo que ellos intentaron hacer. Ellos buscaron a Dios. Y cuando el hombre busca a Dios, entonces Dios comienza a obrar de una manera sobrenatural. Estos hombres no ocultaban nada. Todo lo ponían a los pies de Cristo. Todos necesitamos más del Espíritu Santo hoy. Tenemos que contarle a la gente lo grande y del amor de nuestro Dios. En Hechos 4:31 también describe a los creyentes cuando recibieron la plenitud, es decir, lo completo, todo del Espíritu Santo. Dios no da cosas por partes, Dios lo da todo. Cuando el hombre inclina su corazón delante de Dios, Dios lo da todo. Y la experiencia que tenemos y lo que tiene cada uno de ustedes con el Espíritu Santo es tan maravillosa porque es muy personal. Son vivencias únicas tuyas. Nadie las tiene. Dios no hace copias. Cada vez que tú oras y clamas a Dios, la presencia de Dios desciende sobre ti y llena tu ser. El Espíritu Santo fluye de una manera tan maravillosa y sobrenatural que nos hace sentir personas especiales, aunque no somos nada. Pero es el gran amor de Dios. Vea cómo se sentían los discípulos con Jesús, pero no eran ellos, era Jesús en ellos. Y es Dios en nosotros, es Dios moviéndose dentro de nuestras vidas. ¿Por qué no hablaban en lenguas? Porque hay cosas más importantes a veces que hablar en lenguas. A veces buscamos las cosas que son más notorias, pero hablar en lenguas es importante y valioso si está en tu vida y buscar al Señor. Pero lo que habla del Espíritu Santo es la necesidad que tenemos que hacer es regresar a la fuente que es la palabra de Dios permanentemente. ¿Era bueno que oraran y hablar en lenguas? Claro que lo era. Pero ellas veían otra oportunidad mayor que el hablar en lenguas y hablar en el nombre de nuestro Dios. Eso es lo que debemos aprender todos nosotros. Descubrir en Dios lo que Él quiere que tú y yo seamos. No busquemos el ser famosos, ser conocidos. Busquemos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Si en lo poco fueres fiel. El poder de Dios es algo sobrenatural y que tiene que ver con la actitud y también con las personas. Dios no va a hacer nada con nadie que no esté en la voluntad perfecta de nuestro Dios. Dios permite que tú y yo nos movamos en su buena voluntad y también moldea nuestro carácter. Dios nos usa tal y como Él nos diseñó. Qué bueno es eso. Dar gracias a Dios por eso. Van a dar gracias a Dios por eso. Qué maravilloso es que Dios nos utiliza tal y como Él nos diseñó. Él diseñó nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados. Todos los genes, lo que tenemos es un cóctel de ADN de parte de Dios para que seamos según su buena voluntad. No estamos diseñados por los padres, fue el Padre de gloria que nos diseñó. Y usted y yo tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas y el Espíritu Santo para hablar. Y cada uno utilice sus capacidades y los dones que Dios le ha dado según su buena voluntad. Todo es para edificación de la iglesia de Cristo. Por eso dice, el Espíritu Santo siempre está abierto. ¿Sabe a qué? A dar dones y capacidades a su pueblo. Para que estos se desarrollen y se desenvuelvan en una iglesia que tiene que crecer. El enseñar la palabra de Dios, es ser un maestro. Y ¿sabe qué? Tiene una llenura del Espíritu Santo. Porque está transmitiendo las verdades del reino de los cielos. Y no se trata solo de hablar de esta palabra, sino hablar lleno de la gracia de Dios. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La eficacia está en que cada uno de nosotros nos unamos como en este día para seguir buscando más y más de la llenura del Espíritu Santo. Somos uno en Cristo Jesús. El versículo 32 habla de algo importante. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, dice la Biblia. Eran todos uno. No se miraban a sí mismos quién es más grande o más poderoso o más pequeño. O a quién le toca hablar hoy y a quién no le toca hablar mañana. No tiene que ver solo con un púlpito, con un altar o con que alguien cante o no cante. Esto tiene que ver con tu vida. Dios quiere que tú y yo hablemos del reino de los cielos. Este es un trabajo que todos podemos hacer, pero indudablemente Dios nos necesita con las personas.
El Espíritu Santo nos llena de gracia, de sabiduría y de conocimiento para hablarle a los que no saben nada de mi Señor. Ellos tenían un solo corazón y un alma, es decir, todos caminaban unánimes hacia un solo propósito: exaltar el reino de los cielos. Ninguno sentía que era el jefe allí, ni que el otro era menor. Sentían que todos eran un equipo y que se necesitaban mutuamente, que cada uno de ellos unidos formaban la iglesia de Cristo, y que el más pequeño hasta el más grande, todos eran valiosos e importantes. Así es la iglesia de Cristo. Ese es el deseo del Espíritu Santo. El deseo de Dios es que estemos siempre unánimes, que estemos juntos, preocupados del uno del otro en la oración. Señor, bendice a mi hermano, a mi hermana. Señor, si alguno está enfermo, sana, Dios mío. Pero también dame palabra para hablar de ti a otros, Señor. ¿Cuánta necesidad tienen nuestros hermanos de oración? Todos tenemos necesidades de que oremos los unos por los otros. Por eso, y la multitud, dice, no eran pocos, no eran algunos, contados con los dedos de la mano. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y mira esta palabra: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué precioso es eso. Las cosas en común. Está hablando de compartían sus posesiones, pero también compartían su tiempo y su vida. Vivieron estos discípulos con gran poder y gloria y gracia entre todos los inconversos. Eso es lo que necesitamos hoy. Que la iglesia, que está inmersa en una sociedad y de un mundo que cada día es más difícil, la iglesia sea revelada a través de su vida. Que usted muestre que es un verdadero hijo o una hija del Señor. Hermanos, si vivimos arrastrando nuestros problemas, difícilmente seremos de ayuda para otros. Dios quiere que tú te levantes fortalecido en el Señor, que tú te sientas renovado en Él. Dios está con nosotros. Si somos de Cristo, entonces Él es nuestro gran campeón, nuestra fortaleza, nuestro escudo. La Biblia dice: el débil diga, fuerte soy en Cristo Jesús. Si el enemigo quiere causar problemas en medio del hogar, la familia, en nuestras propias vidas, para que no prediquemos la palabra del Señor, para que estemos enfocados en nuestros problemas y no en la necesidad que está afuera. Hay una necesidad tremenda, amados, de que Cristo también pueda ser conocido y oído en todo lugar. Lo que hicieron los jóvenes también ese día viernes, de predicar la palabra y salir, y ese proyecto de aquí a fin de año, que podamos todos salir a predicar la palabra del Señor, ir por las calles, y tal vez no tenga que pararme en una esquina y gritar algo, sino acercarme a alguien y hablarle en el nombre de mi Señor. ¿Te interesan las cosas espirituales? ¿Te gustaría saber de Cristo? ¿Cuánta gente tiene necesidad de oír la palabra de Dios? Orar por ellos, hermanos. Como una persona, cuando ora por ellos, qué animada se siente. Porque la oración cambia vidas, transforma vidas, porque es Cristo apoyando y respaldando a ese hombre y esa mujer que están clamando por los necesitados. El versículo 33 también nos dice algo importante: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo de ellos. Qué importante. El bautismo del Espíritu Santo llenó los corazones y las vidas. Hablar de nuestro Dios era algo maravilloso. Importante era hablar de Cristo, hablar del reino de Dios. Más que sacar qué dones tenemos, hermanos, cada don que tú tienes, ponlo al servicio del reino de Dios, y que sea usado en la gracia y el amor de nuestro Dios, y que otros hablen bien de ti por lo que tú haces, porque eso es lo que Dios quiere. Hermanos, estos hombres se conectaron en una experiencia única. Y cuando fueron diseminados y tuvieron que ir a otros lugares, todos llevaban esta linda experiencia de ese terremoto, de ese temblor que cambió sus vidas, que les hizo sentir la necesidad más importante, no que estuvieran prisioneros. En los versículos anteriores dice: no hablen más. Les dice: ya no hablen en este nombre de Jesús. Y ellos dijeron: no, seguiremos hablando en el nombre de nuestro Dios. Seguiremos predicando este precioso evangelio. Hay muchos que necesitan que este Dios toque sus vidas y sus corazones. Es increíble la vida llena del Espíritu Santo. Es increíble, es una vida sobrenatural. Es una vida que te sostiene y te levanta aún en los momentos más difíciles. Y cuando estás gozoso y alegre, el Espíritu Santo también renueva tus fuerzas y nos da entendimiento sobre todas las cosas. ¿Sabe? Es increíble cuando el Espíritu se mueve en medio de un corazón. Es increíble. ¿Cuántos quieren ver milagros?
Es un río de vida. El Espíritu Santo es vida dentro de nosotros. ¿Y cuántos quieren ver vida en otros también que no le conocen? Que tengamos la oportunidad de hablar. El Espíritu Santo da poder para hacerlo. No te limites a quien tú eres. Es que me cuesta, es que me olvido. No, deja que el Espíritu actúe dentro de ti. Que el Espíritu traiga a tu memoria cada porción de la Escritura que has leído. Cada palabra pueda tocar lo profundo del corazón. Es un río de vida. ¿Sabe? El Espíritu Santo sacia la sed de los hombres y quita las ansias del corazón humano. Las personas viven ansiosas, viven en una búsqueda incesante de logros y están observando a los demás. ¿Cómo le va al de allá? Ah, mira el de allá. Ah, yo mira el de acá. Y no, el hombre debe mirar al Dios del cielo. Cada uno es premiado en su esfuerzo y en la gracia del Señor. Que Dios nos aliente en este tiempo, hermanos. Que seamos llenos del Espíritu Santo. Quiero que cierre sus ojos y pídale al Señor que Él haga